Qué artículo tan cortito pero tan interesante sobre lo que le ha pasado al cártel de los Zetas. Explica varias cosas en poquitos párrafos. Por ejemplo, lo que siempre hemos dicho aquí, los Zetas en realidad tenían como negocio muchas otras cosas, y lo del tráfico de drogas era pues nada más como para rellenar. En realidad ellos cobraban, secuestraban, derecho de piso, tenían muchas entradas de dinero, y miren, al final terminaron convertidos en pequeños grupos que todos se denominan Zetas en diferentes lugares del país, y en bien poquitos años, así como ascendieron, decayeron, y ahora el cártel de los Zetas pues está dividido. La violencia que utilizaban pues ya no es exclusiva de ellos. Desafortunadamente todos los cárteles, todos, absolutamente todos, están actuando de esta manera. Está publicado en el blog del Narco, La extraña decadencia de los Zetas. Los Zetas son tema esta semana. Un reporte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, elaborado con testimonios rendidos en tribunales estadounidenses, hace un recuento sobrecogedor de la historia de esa banda, particularmente en el estado de Coahuila. En particular, se describe a detalle la red aquí está, de protección de los Zetas. Según los testimonios recogidos, tenían gobernadores en la nómina, tenían cómplices en cada una de las fuerzas de seguridad, tenían, en el descriptivo título del reporte, el control sobre todo el estado de Coahuila y actividad en muchos otros. Tenían, ya no tienen, al menos no en la misma medida. Los Zetas, como organización nacional con estructura jerárquica, con liderazgo identificable, con tesorería centralizada, han dejado de existir. Persisten muchos grupos que se identifican como Zetas y actúan como Zetas, pero ya no son los Zetas, así, con mayúscula. La decadencia de la banda ha sido casi espectacular, tan espectacular como su ascenso. ¿Qué lo explica? No lo sé del todo, pero van algunas teorías. 1. La violencia extrema acabó volviéndose un pasivo. Los Zetas se expandieron a golpes de brutalidad. El miedo era su carta de presentación y su método para capturar rentas criminales. Para mantenerlo, era necesario incurrir en excesos, en masacres, en atrocidades sin precedente en el submundo criminal. Pero esa estela de sangre acabó generando demasiada atención y convirtiéndolos en el principal blanco de atención de las autoridades y de grupos rivales. 2. La expansión acelerada dificultó la cohesión interna. De ser el brazo armado del cártel del Golfo, los Zetas pasaron en una década a ser una organización independiente con alcance nacional. Para 2011, su año pico, tenían algún tipo de presencia o actividad en 17 estados del país, pero ese crecimiento fulgurante los hizo topar con pared. La mayor notoriedad les generó más presión externa, produciendo con ello dificultades crecientes al liderazgo para mantener el comando y control sobre la organización. Asimismo, en una estructura mayor probablemente se relajó la disciplina interna y se multiplicaron las traiciones. Esto, a su vez, pudo haber exacerbado las disputas internas. Número 3. La naturaleza depredadora de los Zetas les acabó cobrando la factura. Dependían mucho más, esto es lo que yo les comentaba, dependían mucho más de la extracción de rentas, el robo, el secuestro, la extorsión, que los viejos cárteles de la droga. Ese hecho probablemente generó juegos de suma cero dentro de la organización. Es decir, la renta que captura uno de los líderes es renta que pierde otro. En cambio, es posible que el tráfico ilícito se preste más a juegos de suma positiva, es decir, todos pueden ganar con un mismo embarque de drogas, uno porque la produce y otro porque la contrabandea. En ese sentido, es posible que las organizaciones traficantes tiendan a ser más estables que las organizaciones extractivas. Vean la definición que da del cártel de los Zetas. Era más una organización extractiva que basaba más su economía en el robo, en el secuestro y en la extorsión. Una organización extractiva diferente a las organizaciones criminales que se dedicaban solamente a contrabandear drogas, y eso pues vaya, ya es definitivamente suficiente como para que sean considerados criminales, ¿no? Como sea, dice el artículo, los Zetas acabaron divididos en muchos pedazos. A pesar de su vasta red de protección, todos los líderes de primera y segunda línea de la organización
terminaron detenidos o muertos. Y eso abre una posibilidad interesante. Quizás hay un límite al tamaño eficiente de una organización criminal de corte extractivo. Es muy interesante el planteamiento. Quizás no se pueda sostener una organización criminal de este tipo y seguir creciendo y creciendo y creciendo sin que existan problemas de cohesión interna. Me gusta el planteamiento, es una hipótesis interesante. Continúa, pasado cierto umbral, tal vez sea inmanejable una banda, al menos en el contexto mexicano. Pero eso no significa que los métodos se hayan ido con la organización. Muchos grupos siguen comportándose como zetas, muchos siguen haciendo de la violencia extrema su marca, pero ahora cada una de esas gavillas practica la brutalidad en espacios más acotados para llamar menos la atención. Hasta aquí el artículo, pues quédense con este número 3 que es muy interesante, muy interesante, probablemente por ser una organización que dependía mucho más del robo, el secuestro y la extorsión, y que para esto pues obviamente es necesaria, o sea, es más necesaria la fuerza bruta para robar, para secuestrar, para extorsionar, y si no les pagan. Por ejemplo, en el caso del Casino Royal en el estado de Nuevo León, ¿se acuerdan? Bueno, fuerza bruta. Entonces, esto centra la atención de las mal llamadas fuerzas de seguridad, porque pues obviamente les dicen a los zetas, oye, no inventes, te creamos para que infundieras, no sé, miedo en algunos lugares, pero una cosa es que lo hagas y otra cosa es que te pases de lanza. Entonces, toda la policía, marina, ejército contra los zetas, y habla de esto es muy importante. A lo mejor de verdad no se puede manejar a una banda de este tipo de corte extractivo, como lo mencionan, y que siga creciendo y creciendo y creciendo. Llega a cierto punto en el que definitivamente se tiene que solita deshacer, ir haciéndose pedazos. Qué interesante. Ahí se los dejo, compas.